Bien, saludos señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, para dar a conocer los resultados preliminares del comportamiento económico durante el año 2014, así como las perspectivas para el 2015 que recién comienza. Acompañan al señor gobernador en esta rueda de prensa la señora vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres, el señor gerente, licenciado Erwin Novas, el señor contralor José Manuel Taveras Lay, el señor subgerente general Fran Montaño, el señor subgerente de Servicios y Sistemas Roberto Pelliccione y la asesora económica de la Gobernación Olga Díaz. Igualmente los asesores Angie Fonder y Rafael Capellán, los directores Julio Andújar de Programación Monetaria, Ramón González de Cuentas Nacionales, Fran Fuentes de Internacional, Ramón Rosario de Regulación y Estabilidad Financiera y Carolina Ramos de Tesorería, así como la consultora económica Elina Rosario. Agradecemos la presencia de demás funcionarios, así como de empleados de nuestra institución. Saludamos la presencia de los líderes de opinión y de comunicadores que nos acompañan en esta actividad. Invitamos a todos cordialmente a seguirnos por las redes sociales de nuestra institución, Twitter, Facebook y Livestream, con la identificación Banco Central RD. De inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Gracias. Buenas tardes. Como es costumbre, al inicio de cada año, el Banco Central ofrece a la opinión pública, a los agentes económicos, a la sociedad en general, los resultados correspondientes a las principales variables macroeconómicas en el año recién termina, en este caso el año 2014, con la finalidad, entre otras, de crear un ambiente de certidumbre y de perspectivas positivas a los agentes económicos y al país en general. Pienso que en este tenor constituye un motivo de gran satisfacción compartir con todos ustedes algunas noticias sumamente positivas y halagüeñas sobre el desenvolvimiento de la economía dominicana durante el año 2014. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, la verdad es que el crecimiento experimentado por la economía dominicana superó todas las expectativas que teníamos y las proyecciones que habíamos hecho dentro del marco macroeconómico, siendo la República Dominicana la economía que registró el mayor crecimiento en América Latina en el año 2014, alcanzando una tasa de crecimiento, el Producto Bruto Interno Real, de 7,1%, superior a Panamá, que registró 6,3%, y a Bolivia, que registró 5,5%, a Colombia, que registró 5%, a Nicaragua, que registró 4%, y a Paraguay, entre otros, 4%, Ecuador 4%, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el país tuvo un resultado en términos económicos muy satisfactorios y que la economía, en términos de crecimiento macroeconómico, en términos de las actividades que conforman el producto,
han tenido un resultado altamente positivo. Al analizar el comportamiento, encontramos que el agropecuario creció 5,2%, minas y canteras, la explotación de minas y canteras 20,9%, manufactura local 5,0%, manufactura de zona franca 4,3%, construcción 11,4% y servicios 5,7%, que abarca una gama de actividades: energía y agua 4,8%, comercio 4,7%, transporte y almacenamiento 6,1%, hoteles, bares y restaurantes 7,9%, intermediación y servicios financieros 8,6%, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que todos los sectores, todas las actividades que componen el producto alcanzaron resultados positivos que hacen que nos sintamos, yo diría, alegres, conformes con el logro que ha alcanzado la economía dominicana, gracias sobre todo al papel jugado por el excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, en el manejo de las variables fiscales y sobre todo en coordinación con el manejo de las variables monetarias. En un momento en que América Latina, de acuerdo a CEPAL, crecería 1,1%. Es decir, que estamos creciendo por encima de América Latina en 6,0%. Dado que las actividades de mayor incidencia de las que he mencionado en el 2014 fueron construcción y hoteles, bares, restaurantes, nos permitimos detallar su comportamiento a fin de que todos los que están viendo esta exposición puedan confirmar lo que estamos diciendo. En ese tenor, resulta muy grato informar al país, como primicia, que la llegada de turistas extranjeros y dominicanos no residentes alcanzó la cifra de 5.140.650 pasajeros, para un aumento de 450.880 visitantes adicionales. Es decir, equivalente a un crecimiento cercano al 10%, 9,6%. 9,6% en términos del desarrollo de las actividades del sector turístico tuvo la República Dominicana. Eso no lo ha logrado ningún país, tampoco no ha logrado ningún país que esté compitiendo en términos del sector turístico con el nuestro. Crecer 9,6% es una odisea. Y pasar de 5 millones de visitantes es otra odisea. Y excedió en más de 50.880 visitantes el año pasado. En cuanto a la actividad construcción, su valor agregado
registró una expansión de 11.4%, muy por encima al 6,1% observado el pasado año, el 2013. Este comportamiento se evidencia en el desempeño favorable de los proyectos de inversión del sector privado, destacándose la construcción de viviendas de bajo costo, edificaciones hoteleras, así como otras edificaciones no residenciales. Asimismo, contribuyó en esa ponderación y en ese crecimiento el dinamismo de la actividad construcción, la inversión pública, la cual ha sido destinataria principalmente a la construcción de 652 centros educativos que aportan unas 10.000 aulas equipadas a la jornada escolar extendida a nivel nacional. En adición, incidió favorablemente la realización de importantes proyectos de infraestructura vial, entre los que se destacan la circunvalación de Santo Domingo en la etapa comprendida entre el puerto de Jaina y la autopista Duarte, la continuación de la construcción de la segunda línea del metro, la ampliación de la carretera Ubero Alto Miches y el corredor vial del sur. De igual forma se resalta el programa de asfaltado y mantenimiento de calles y avenidas y la construcción de hospitales, el inicio de nuevos hospitales y puentes, carreteras y otras obras en todo el territorio nacional. Esos dos sectores fueron vitales en el crecimiento del producto. Construcción, como señalé anteriormente, y el sector turismo, que ha tenido un auge espectacular y nos hemos convertido con el movimiento económico que está teniendo Estados Unidos, positivo, que está resurgiendo aceleradamente en un destino turístico más atractivo, y estamos siendo visitados por nacionales norteamericanos, entre otros, canadienses principalmente, y recuerden que con Estados Unidos de América tenemos términos de intercambio de más de un 61%. En términos de generación de empleos, es una información que hemos dado. Es importante reiterar, como lo hemos manifestado con anterioridad, que el ritmo de generación de nuevos puestos de trabajo durante los últimos 2 años apunta a que el gobierno presidido por el licenciado Danilo Medina, el excelentísimo señor presidente, podrá cumplir con holgura la meta de contribuir a la creación de 400.000 empleos netos durante sus 4 años de gestión. En efecto, los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo para el periodo octubre de 2013-octubre de 2014 demuestran una generación, ya lo habíamos señalado, de 165.799 empleos netos, que unidos a los 69.801 correspondientes al periodo octubre 2012, octubre 2013, totalizan 235.000 ocupados netos adicionales en 2 años. La generación de empleos asociada al crecimiento de la economía se tradujo en una reducción de la tasa de desocupación abierta de 7% en octubre del 2013 a 6% en octubre de 2014, tomando en consideración
que la economía aún se mantiene creciendo por encima de su ritmo potencial. En la actualidad se espera que los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo de abril de 2015 continúen reflejando una tendencia decreciente en el desempleo. Nosotros hemos hecho estudios y regularmente el incremento mensual que viene teniendo de nuevos empleos anda entre 13 y 15.000 nuevos empleos. Pero quisimos dejarlo hasta octubre para ser coherente con la encuesta. Octubre, abril, octubre. Los técnicos del banco me dijeron, gobernador, no le sume, no lo estime los 13 o los 15.000, porque pudiera ser más y entonces o pudiera ser menos, y entonces quedaríamos mal situados frente a los analistas que están detrás de la cifra del Banco Central. El crecimiento experimentado durante 2014 es consistente con el comportamiento exhibido por la cartera de préstamo a todo el sistema financiero. En efecto, el total de crédito concedido al sector privado registró un crecimiento interanual de 19,5% al 31 de diciembre de 2014, dentro de los cuales los préstamos a la producción se incrementaron en 17,3%, y en este sentido cabe destacar que los mayores recursos fueron canalizados a aquellas actividades que exhiben un mayor dinamismo dentro del producto. Construcción, 55,8%, manufactura, 10,2%, agropecuaria, 7,8% y comercio, 4,5%. Asimismo, se destacan también los desembolsos de préstamos a la microempresa, los cuales crecieron en 29,9%. O sea que la microempresa va a una velocidad que va a contribuir seriamente a cumplir con las metas de empleo que se ha trazado el gobierno, de llegar a 400.000 empleos en el periodo de los 4 años, o sobrepasarlo. Inflación. Otra primicia que quisiéramos darles hoy, y esta le va a sorprender a todos, lo constituye el hecho que el índice de precios al consumidor en el mes de diciembre registró una variación negativa de 0,70, y que por lo que la inflación cerró, oigan bien, la inflación anualizada cerró el año 2014 en 1,58. Solo superada esa inflación por El Salvador, que es una economía dolarizada, que se mueve como va la inflación de los Estados Unidos. Pero ni siquiera Panamá, que es dolarizada también, está por arriba de nosotros, y Ecuador también quedó por arriba de nosotros. Es decir, hemos tenido crecimiento satisfactorio, desarrollo del sector turístico muy satisfactorio y una inflación de 1,58%. En este sentido, la caída en los precios, en el precio interno de los combustibles y del gas licuado de petróleo ha repercutido favorablemente en el presupuesto familiar, ya que el ahorro en combustible y transporte genera holgura para satisfacer otras necesidades de los hogares. En cuanto a los resultados de la inflación del año, es importante destacar
que la inflación subyacente, es decir, aquella inflación que está asociada a las condiciones monetarias, cerró el año en 2,97%, similar a la inflación promedio de 12 meses de 3%, la cual se mantuvo en torno al límite inferior del rango meta de 4,5 más o menos 1, contemplado en el programa monetario del 2014. Ese es otro resultado positivo, baja inflación. Si se analiza en detalle el resultado de la inflación acumulada del año 2014, según los grupos de bienes y servicios, se puede observar que la variación de precios experimentada por los alimentos y bebidas no alcohólicas fue neutralizada en gran medida por la caída en el índice de precios al consumidor de los grupos transporte y vivienda. En ese tenor, cabe destacar que los precios promedios de la gasolina regular, gasolina premium, gasoil, registran una caída acumulada de 25,2% y 21,8% y 23% respectivamente durante los últimos 5 meses del año agosto-diciembre del 2014. ¿Qué quiere decir? Que si bien los alimentos, algunos alimentos subieron de precio, fueron anuladas por el efecto de la caída o la disminución del petróleo. En términos de la política monetaria, en el ámbito de la política monetaria, durante todo el año 2014, el Banco Central mantuvo una postura neutral, procurando una tasa de interés de referencia que fuera consistente con un producto creciendo en torno a su potencial en el horizonte de política, sin provocar presiones inflacionarias. En ese sentido, amigos, la tasa de política monetaria ha permanecido invariable desde agosto de 2013, cuando fue ajustada a 6,25% anual. Yo leí un artículo de Héctor Linares, creo que era, o del periódico, que señalaba que ya llevábamos 16 revisiones y que la habíamos mantenido, pero es deliberadamente que lo estábamos haciendo porque no teníamos presiones inflacionarias, estábamos creciendo y en adición las tasas de interés no habían mantenido una tendencia alcista que nos inclinara a modificar la política que estábamos siguiendo de una política neutral en materia monetaria. En efecto, se espera que la inflación interanual vaya convergiendo gradualmente y se estabilice en torno a la meta de mediano plazo de 4%, reflejando en gran medida la consolidación del esquema de metas de inflación, inflation targeting, del Banco Central, que ha logrado anclar la expectativa de inflación de los agentes económicos, manteniendo así un clima de certidumbre para la planificación de las decisiones de consumo e inversión de los agentes económicos. En cuanto al crédito al sector privado en moneda nacional de la banca múltiple, esta creció 14,9%. Hace un rato le di el crédito de todo el sistema financiero. Ahora le estoy dando el de la banca múltiple. Creció 14,9% en el 2014, aumentando casi 72,000 millones durante el año. 1,2 veces más que el crecimiento del año 2013.
El crédito privado total, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, aumentó en 115.000 millones, un 19.5%, con respecto a su nivel de diciembre del 2013. Es decir que el crédito en dólares y en pesos creció para todo el sistema financiero en 19.5% y en moneda nacional creció 14.9%. Otra noticia importante es en el sector externo. Los resultados preliminares de la cuenta corriente de la balanza de pagos, señores, arrojan que la misma cerró con un déficit de 3,1% del PIB. Recuerden que llegó a estar en una oportunidad en 9, después en 7.5, después en 6 y ahora bajó a más de la mitad. El crédito privado total, tanto en moneda nacional como llegando su promedio, decía, histórico, de tendencia a la baja, la cuenta corriente, que espera continúe durante el presente año 2015 hasta situarse entre 2,3 y 2,5 del Producto Interno Bruto. Las proyecciones que tenemos es que el año que viene tendremos una cuenta corriente que andará entre 2,3 y 2,5. Y además que el producto deberá crecer en torno a su crecimiento potencial, por lo menos, que es 5%, 5.5%. A todas luces, la evolución favorable del sector externo ha facilitado la acumulación de reservas internacionales. Otra buena noticia. En este orden, las reservas internacionales brutas cerraron el año en 4.861.8 millones y las netas en 4.650.4 millones, aumentando 161.2 millones y 263.9 millones respectivamente con respecto al 2013. Ustedes recordarán que se comentó mucho, se cacareó mucho y se criticó mucho el hecho que pasó diciembre y se cayeron las reservas. Y no valió de ninguna forma explicarle que esas reservas no eran nuestras, que eran reservas del gobierno que la había depositado de un préstamo del BID. Pasó que el gobierno lo necesitó, era un préstamo al gobierno, lo retiró del Banco Central y se cayeron las reservas y nos cayó el país entero arriba. Pues ahora no va a pasar eso. Ahora las reservas que tenemos son nuestras y significan 3,2 meses de importaciones, excluyendo la zona franca. Este resultado se sustenta principalmente en el desempeño favorable de las exportaciones totales de bienes, remesas familiares, ingresos por turismo e inversión extranjera directa, que generaron ingresos al país por más de 22.285 millones de dólares. Oigan la cifra que generó el país, 22.285 millones de dólares en el 2014, para un incremento de 7.4% con respecto al año 2013. Es decir, 1.536 millones de dólares adicionales. Cabe resaltar el crecimiento de 4.2% de las exportaciones totales, dentro de las cuales las nacionales aumentaron 4.4%, destacándose el incremento en las exportaciones de oro y plata, 29% y 44.2%. Y las exportaciones de cacao, que tuvieron un crecimiento de 37.9%.
incentivada por la mejoría de los precios internacionales. En el caso de las importaciones totales, que registraron un crecimiento de 2,4 durante 2014, dentro de las mismas las importaciones, en el caso de las importaciones totales, registraron un crecimiento de 2,4% durante 2014. Dentro de las mismas, las importaciones no petroleras aumentaron 810.8 millones, 6,5%, lo que es consistente con el crecimiento económico obtenido y alcanzado. Asimismo, influyó en los resultados de la balanza de pago la reducción de 415 millones de dólares de la factura petrolera, incidiendo principalmente en esto último la disminución de los precios internacionales del petróleo. En lo que respecta a las remesas, oigan esto, en lo que respecta a las remesas, las mismas ascendieron a 4.620 millones de dólares, correspondiéndole un incremento, un crecimiento de 8,4%. Unos 357.7 millones de dólares, 6,5%, lo que es consistente con el crecimiento económico y con la mejoría de las reservas. Asimismo, influyó en los resultados de la balanza de pagos la reducción de 415 millones de la factura petrolera. En lo que respecta a las remesas, señalé que las mismas ascendieron a 4.620 millones, correspondiendo a un aumento de 8,4%, unos 357.7 millones. Esto evidencia los efectos positivos de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que es la principal fuente de donde provienen las remesas a la República Dominicana, con una participación de 64,1% en el total recibido, seguida de España con un 16,2%. También en la inversión extranjera directa, esta alcanzó 2.237.6 millones al cierre del 2014, monto superior a 247.1 millones respecto al 2013, para un crecimiento de 12,4%. Este aumento en los flujos obedece a un importante incremento en las inversiones en los sectores comercial, energía, turismo, en 28,7, 16,3 y 13,4 respectivamente, lo que confirma que la República Dominicana se consolida como un destino atractivo para las inversiones del extranjero. La última vez que estuve ante ustedes les señalé que, excluyendo el año en que la Barrick hizo la mayor inversión, en los últimos 10 años República Dominicana había mantenido inversiones extranjeras directas por encima de los 2.000 millones de dólares. Y eso no lo ha logrado ningún país de Centroamérica a la que yo normalmente participo en los consejos de política monetaria de los presidentes de los bancos centrales centroamericanos. Ellos siempre preguntan, ¿y por qué la gente va a República Dominicana, invierte en forma directa, en una inversión directa, y ustedes no deberían tener problemas de divisa? Y es que República Dominicana, además del calor que su gente le brinda al turista y al empresario, además del calor, la amistad y el trato que se le brinda, es un país que vive un clima relativamente en paz, y que es un atractivo
para invertir en actividades comerciales y de turismo, sobre todo, y ahora de energía. Un aspecto importante a destacar es la estabilidad cambiaria mostrada durante el año 2014, con un tipo de cambio real alineado con los fundamentos macroeconómicos. Así, la tasa de cambio de venta al 31 de diciembre de 2014 cerró en 44.36, por debajo del nivel contemplado en el presupuesto de 45.8, que era como debíamos terminar, y registrando una depreciación de 3,5% respecto al nivel registrado en el 2013. Este desempeño fue más favorable que el experimentado en muchos de los países de América Latina que ustedes están planteados ahí. Por ejemplo, Venezuela tiene una devaluación de 87.4, Argentina de 23,7, una devaluación, Colombia de 19.5, Chile 13.8, etcétera, etcétera. Uruguay 12.1, Brasil 11.8, México 11.2, Costa Rica 6.9, Perú 6.4, Nicaragua 4.8, Honduras 4.3 y Dominicana de 3,5%, solo superado por Paraguay, que tuvo menos 1% de devaluación, y una apreciación que tuvo Guatemala. Las apreciaciones no son buenas porque ahuyentan la competitividad, en términos reales caen por debajo, pero tampoco las devaluaciones altas en países con mucha pobreza como tenemos nosotros, los países centroamericanos y República Dominicana, son la salida para enfrentar los graves problemas que nos agobian. Antes de concluir sobre el ámbito del sector externo, es preciso subrayar que a pesar de las todavía frágiles condiciones imperantes en el entorno internacional, el riesgo país de la República Dominicana, medido a través del índice ENVI, calculado por JP Morgan, se ha colocado en 381 puntos por debajo del promedio de 400 puntos de América Latina. Eso hace años que no se veía, ni nos acercábamos nosotros en términos de resultados, de que el riesgo país estuviera por debajo del promedio de América Latina. Finalmente, el desempeño exhibido por el sector financiero dominicano en el año 2014 se caracterizó por altos niveles de capitalización, estabilidad, liquidez y solvencia, lo que le permitió seguir contribuyendo con el desarrollo del aparato productivo nacional. Datos preliminares al cierre del 2014, anualizados, destacan que los activos totales del sector crecieron en 11.29%. Los activos, presentando una morosidad de su cartera de crédito de apenas 1.44%. 1.44%. Estamos como país industriales en términos de morosidad, la cual se ha reducido de manera significativa al compararse con la registrada a diciembre de 2013, que era de 2,3%, en tanto que la cobertura de dicha morosidad pasó de 158.45% a diciembre de 2013 a 204,13% al cierre de 2014. Es decir, estamos con una cobertura, con una fortaleza mayor para hacer frente, como el sistema bancario, a nuestras obligaciones, sin correr riesgo.
De igual modo se destaca el nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros al 30 de noviembre, que era en torno al 16,59%, alrededor de 17%. En 16,59 pusimos, pero yo estimo que anda alrededor del 17%. Muy superior al 10% que establece la ley monetaria 183-02 y los estándares internacionales. Asimismo, la rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 18,82% y sobre los activos de 2,08% para todo el sistema financiero. En cuanto a la banca múltiple, se refiere a la solvencia promedio de 14,41, mientras que la rentabilidad del patrimonio ascendió a 21,64%. Rentabilidad con una inflación de 1,57. Tiene una rentabilidad de 21,64 la banca múltiple, siendo la morosidad de su cartera de 1,33%, con una cobertura de 224,69%. Todo esto evidencia que al cierre del 2014, amigos, tenemos un sistema financiero saneado, rentable y patrimonialmente fortalecido, independientemente de los problemas que puedan surgir en el desarrollo de la actividad cotidiana de este sector. Pienso, para terminar, que este ha sido un año extraordinario en términos de resultados macroeconómicos. Baja inflación, alto crecimiento de la economía, comportamiento del sector turístico extraordinario, el comportamiento del sector turístico, y por el otro lado bajo nivel en la cuenta corriente, que no lo alcanzábamos hacía más de 10 años, y un sector financiero bastante fuerte y con indicadores que permiten visualizar que la República Dominicana va por buen camino. Muchas gracias. Bien, luego de la exposición del señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Albizu, pasamos como siempre a la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con Alex Jiménez del semanario Primicias. Señor gobernador, usted mencionó hace un tiempo sobre los precios del petróleo, un pronóstico de una reducción en la factura petrolera de unos 600 millones de dólares. Sí. Pero el precio del petróleo sigue hacia la baja y prácticamente todos los días el Banco Central tiene que hacer nuevas revisiones y estadísticas. Conjuntamente está el tema de las exportaciones nacionales y nuevas líneas de exportación que se han creado en el país, en las cuales están las chacabanas de pequeñas industrias, manufactura del cacao. Hay como un ánimo. Yo quisiera preguntarle cuál es el escenario cambiario para el año 2015, porque recuerdo que usted mencionaba hace un momentito a Héctor Linares con aquel caso que se presentó cuando hubo que aumentar la tasa de interés en unos 200 puntos para enfrentar el alza que se produjo en agosto de 2013, pero hoy totalmente el escenario es diferente. En el aniversario del banco, recuerdo, el 23 de octubre, yo mencioné que al precio de ese día del WIT, si se mantenía sobre la base del volumen que teníamos nosotros previsto que se iba a consumir en el país de hidrocarburos, sobre esa base nosotros podríamos
creo que era 72 que tenía, o 70, 92 en el presupuesto, pero en esos días, en octubre, estaba como en 76. Yo decía que habíamos estimado que habría un ahorro de 600 millones. Pero que los mercados se mueven y se han movido hacia abajo. Después de eso, yo instruí al Departamento de Programación Monetaria y al Departamento de Estudios Económicos a que hicieran una evaluación. Y hicieron un estudio que está en página abierta, donde estimaban con dos opciones, si caía un 25% o si caía un 10%. Y en cualquiera de las dos andaba el ahorro por unos 1.200. ¿Qué tratábamos nosotros de demostrar? ¿O qué buscábamos? Si la baja del petróleo sobre cualquiera de las dos opciones, una era si bajaba 10 del nivel que estaba, o si bajaba 25, que era lo que se estaba esperando. Si eso iba a provocar un ahorro de divisas para el país que iba a contribuir a acelerar la dinámica económica del país sin afectar los ingresos fiscales. Porque se estaba discutiendo en ese momento que si se bajaban los precios cónsonos, como iban moviéndose los precios, los valores del petróleo, entonces el Estado iba a tener un problema fiscal. Y nosotros demostramos, o tratamos, porque nadie tiene la verdad absoluta, tratamos de demostrar de que en el peor de los casos, ese ahorro que se produciría con cualquiera de las opciones absorbería la pérdida y contribuiría incluso a bajar como en 200 o 300 millones lo que es el subsidio a la factura eléctrica, independientemente de que contribuiría a que la actividad económica tuviera un manejo más acelerado. Yo no sé si fue a Alejandro Fernández, que lo escuché más o menos haciendo un razonamiento parecido a ese. Yo siempre lo sigo y él se ríe porque no quiere que yo lo vea por televisión. Y Alejandro decía que él estaba muy optimista respecto al 2015, al igual que nosotros. Si se mantienen esos precios por donde andan, nosotros debemos mantenernos optimistas, porque el país va a tener un ahorro, en el peor de los casos, entre 800 a 1.200 millones, a los precios que están ahora, si no cambia la política. Y además, recuerden ustedes esto, la República Dominicana tiene una vinculación muy estrecha con los Estados Unidos, medido en términos de intercambio. Si los Estados Unidos crece 1, hay una relación que hace The Economic, si Estados Unidos crece 1, nosotros debemos crecer 1.5. Si Estados Unidos crece 3, que es como se está previendo, entre 3 y 3,3, entonces nosotros debemos crecer 3,3 por 1.5. Es decir, que alcanzaríamos sin mucho esfuerzo lo que sería el crecimiento potencial de nuestra economía, y estamos en condiciones de enfrentar parte de los problemas acuciantes que tiene un país pequeño y abierto como el nuestro, que está dando muestra de que sí se puede avanzar con firmeza por el camino correcto. Continuamos con Alejandro Fernández de Argentarium. Bien. Bueno, yo creo que el rol de un banco central es sobre todo el tema de la estabilidad del precio y el IPC. Y revisando ahora la serie de inflación que el Banco la tiene publicada desde el año 84 a la fecha,
es decir, los últimos 30 años, 1.6% es la más baja de toda la historia, así que no sé por qué se le perdió ese dato. No lo dije, lo tengo aquí. Ah, ya. Pues bueno, pues lo dije yo. Entonces, muchas felicidades a todo el equipo. Pero sí, en esa línea, dado que tenemos tanta estabilidad en los precios, ¿en qué momento quizás se podría visualizar, aunque ciertamente el crédito privado sigue creciendo a muy buen ritmo, en qué momento se podría visualizar quizás una reducción en la tasa de política monetaria para que haya un cierto alivio a aquellos que tenemos préstamos? Sí. Mira, lo que nosotros hacemos mensualmente es analizar detenidamente lo que está pasando fuera y las consecuencias que pueden ocurrir como reflejo a la República Dominicana. Y también analizamos la situación interna. Y en función de eso, nuestro objetivo, que es lo que nos señala la Constitución, es la estabilidad de precios. Tomamos la medida que haya que tomar. Fíjate que ahora lo que hicimos fue adoptar una posición neutral. Neutral quiere decir que ni es expansiva ni es contractiva, sino dejarla que sea el mercado que se vaya moviendo. Pero si es necesario, se baja o se sube, y las circunstancias sí lo van a determinar. Seguimos con Eury Cabral del Sol de la Mañana. Bueno, hay que felicitar al Banco Central nuevamente. Recuerdo que en la última participación que tuvimos aquí, felicitamos al Banco Central porque evidentemente que desde el punto de vista de sus funciones lo está haciendo muy bien. No solamente en términos de controlar la inflación, sino tomar las políticas monetarias correctas que se correspondan con todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento global. Para lograr eso, de que sea el país de América Latina de mayor crecimiento, es un logro realmente significativo. Sobre todo porque la información que estaban dando los organismos internacionales, que el que más iba a crecer era Panamá. O sea que es doblemente grato para todos nosotros eso. Sin embargo, señor gobernador, hay un dato, no sé si está en los documentos que nos van a entregar, pero una de las grandes preocupaciones de casi todos los sectores es los niveles de deuda pública, tanto deuda externa como deuda interna. Incluso el Departamento de Economía de la UAS en esta semana emitió un documento donde dice que la deuda, el nivel, la relación de la deuda pública en relación con el Producto Bruto Interno es de 51.7, lo que sorprendió a todo el mundo. Algunos lo creemos, otros creemos que es menos, pero bueno, es preocupante, sobre todo porque está por encima del 40%. ¿Cuál es la realidad de la deuda pública y cómo entonces manejar en este ambiente tan positivo y tan bonito que tenemos, que yo creo que es muy bueno, el año 2015 va a ser muy bueno, pero entonces cómo enfrentar eso, que es una leve preocupación, digamos? Mira, Eury, realmente yo he tratado, haciendo un esfuerzo extraordinario, de dejarle el tema de la deuda pública a crédito público y al Ministerio de Hacienda. Pero yo soy un dominicano, que me duele, al igual que tú, lo que está pasando. Y hemos hecho y hacemos en el Banco Central análisis y evaluaciones. La última evaluación que hizo el Departamento Internacional es muy lejos de lo que dice AUAS. Lejos relativamente. Creo que a ti te daba 46.5. 46.6. Él hizo un ejercicio con los mismos datos del Ministerio de Hacienda, porque es que ellos, la deuda intergubernamental, no la califican como intergubernamental, no la netean y la están duplicando. Y hay otros datos, además, que hay, en algunos casos, se aprueba un préstamo hoy de X cantidad, no se ha desembolsado, no es deuda. Claro. No es deuda. Es compromiso de asumir una deuda cuando me lo desembolsen. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces, hoy leí yo en el periódico antes de venir, que la Cámara de Diputados o de Senador, de diputados había aprobado X cantidad de dólares en moneda extranjera. 600, 683. Pero yo no puedo subírselo a la deuda si no lo he utilizado, en la proporción que lo vaya usando. Pero además, tú también vas pagando deuda.
O sea, tú te endeudas y no te queda stock. Tú tienes que disminuir la deuda, pagar los intereses y pagar parte del capital. Entonces, este es un problema que por eso yo trato, en lo posible, de que sea, en todo caso, cuando se refiere a eso, yo prefiero que sea el Ministerio de Hacienda que tiene a su cargo crédito público. Ahora, nosotros hacemos nuestros estudios para poder tomar nuestras decisiones en términos de control de inflación, sobre todo de acumulación de reservas y de contribuir a mantener la estabilidad. Los siguientes turnos corresponden a Miosotis Batista, del Canal 7, Edwin Ruiz, de Diario Libre, y Luisín Mejía, de Hoy Mismo. Pasamos con Miosotis Batista. Buenas tardes. Sería básicamente cómo se visualiza el 2015 en términos económicos y cuál sería la proyección de la tasa de cambio, aproximadamente cuánto pudiera subir el dólar. Mire, en primer lugar, yo creí que lo había dicho, pero lo repito. Yo estoy muy optimista y el Banco Central está muy optimista con respecto a lo que se espera para el 2015. Se espera una economía que pueda alcanzar con mucha facilidad su crecimiento potencial, con baja inflación, y además va a tener un ahorro significativo en términos de utilización de los hidrocarburos, que puede contribuir no solamente a bajar la factura petrolera, sino también el subsidio que le carga, que es una carga que tiene el gobierno, el subsidio que le pasa a la CDE. Yo creo que el año que viene va a ser el año del despegue definitivo de la economía dominicana si nos administramos con racionalidad y con conciencia de lo que significa un momento como el que se ha presentado, que hacía años que no se presentaba, de que se caen los precios y hoy aparece que bajó de 50, ¿no? 47. Eso es una cosa extraordinaria. O sea, lo veo positivo, estoy optimista y creo que el año que viene va a ser un año de mucha... Digo este año, perdón. Este año 2014 va a ser un 2015. año... 2015 va a ser un año de mucho... El año del corte ya. Favorable, positivo. No sé si con eso le contesto. Bueno, yo no tengo una bolita de cristal para decir va a ser de tanto o va a ser de menos, va a ser... Porque aquí hay gente que son periodistas, analistas, y entonces creen que uno tiene que, de alguna manera, en la medida en que el Banco Central se fortalezca con sus reservas, en esa misma medida va a contribuir a mantener estabilidad relativa en el tipo de cambio. Ahora, el gobierno en su presupuesto fijó, creo que el petróleo a 92, que le va a significar un ahorro, ¿no? Y una tasa promedio en el marco macroeconómico de 46 promedio. Nosotros vamos a estar muy por debajo de eso. Bien, Edwin Ruiz. Bueno, señor gobernador, dentro de toda esta perspectiva favorable para el 2015, ¿no? Uno se pregunta si han podido identificar, pese a todo esta evaluación tan positiva, algún factor de riesgo para el 2015. Por ejemplo, está el caso de la tasa de interés de la Reserva Federal, la tasa de referencia. Sí. ¿Qué impacto podría tener y cuáles son los escenarios esperados? Muy buena pregunta. La Reserva Federal, yo he tenido la oportunidad de participar en Washington en las reuniones del CENLA y también del Consejo Ampliado, del
del directorio. Y he escuchado a jefes de la Reserva Federal, o sea, cada estado tiene un presidente de un banco central. Y la última reunión que sostuvimos, ellos estaban previendo que la tasa, a ellos no les preocupaba el tema de tasa de interés, sino el problema de ellos era laboral. Cómo llegar al pleno empleo. Y lo han logrado, porque el pleno empleo en Estados Unidos es 5.25, Alejandro, 5.25. Y ellos están en 5.50. Esa es su preocupación. Entonces ellos han dicho que hasta mediados del año que viene, del 2015, perdón, sí, del 2015, es que estoy en el 14, me quedé atrás, es que hasta mediados del 2015 no va a haber aumentos significativos, y si lo hay va a ser de muy solamente como señales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya internalizamos que puede venir y nos estamos preparando para, si viene, poderlo manejar en unas mejores condiciones. De lo que han hecho los países, lo que están haciendo casi los países que tienen menos problemas, internalizar el cambio. Guatemala, me dijo el presidente del Banco Central de Guatemala, dice, no, nosotros estamos trabajando como si ya llegó. Y sabemos que viene a mediados de este año. Entonces uno lo que tiene que internalizar que va a venir un cambio, pero no va a ser un cambio tan drástico, que no va a ser un cambio que nos permitirá irnos adecuando gradualmente a esta nueva situación. No sé si te contesté. Luisín Mejía. Además, una cosa que me decía la vicegobernadora, nosotros no tenemos capitales golondrinos. Es decir, nosotros no tenemos mercado de capitales organizados, mercados de capitales, de que por cualquier cosa se mudan y se van, porque el país tenga un problema de tasa de interés en Estados Unidos y eso es lo que hace, que vuelan y se van y se sitúan en el cojollito. Luisín. Bien, me voy a sumar de manera diferente a la satisfacción y a los resultados que uno le da con alegría escuchar la introducción de su intervención de hoy hablando de las horas nonas. Resulta que voy a esperar que mañana sea como ayer y como hoy. Ayer a las 3 de la tarde fue el anuncio de Pedro Martínez. Hoy este anuncio que para mí tiene tanto valor porque es un anuncio que nos beneficia a todos y ojalá que mañana pueda tener otro a las 3 de la tarde. Entonces yo, cuando uno viene a esta rueda de prensa y ve estos números, lo que se pone a hurgar, ya vi a Alejandro reclamando para los préstamos y tiene sentido. Entonces yo lo voy a acompañar a él y voy a usar palabras del señor gobernador. Resulta que a mí me ha llamado poderosamente y simpáticamente la atención que el propio gobernador aduce y da respuestas adelantadas para muchos que no entienden de esto y dicen que él habla de eso y que entonces no lo ven los bolsillos. Ese tipo de situaciones que se dan que finalmente ya yo creo que la población ha comenzado a entender esta estabilidad. Pero el gobernador ha hablado del tema de los salarios y ha aconsejado la conveniencia a sectores que tienen que ver con esto de elevar los salarios. Es un tema fuera de estos resultados, pero como estamos celebrando resultados, yo quisiera, como usted fue que lo planteó responsablemente, algún comentario al respecto. Déjame comenzar por donde a mí me gusta. Nosotros estuvimos hace poco en Chile, invitados por la señora Lagarde,
que por cortesía de la presidenta Bachelet hizo un encuentro de presidentes de bancos centrales para un debate sobre el tema de los riesgos, como decía Edwin, y las perspectivas de la economía. Y analizamos en grupo de 5, iban 5, después íbamos 5, etcétera, etcétera. A mí me tocó el conversatorio sobre el tema de la pobreza y el tema de la informalidad. Ustedes saben, solo para dar un número, ustedes saben cuánto es la informalidad en México. 65%. Ustedes saben cuánto es la informalidad en Perú. 50%. Ustedes saben cuánto es la informalidad en Argentina. 40%. Ustedes saben cuánto es la informalidad en Brasil. Anda por 38%. Y en los países que tienen menor informalidad es sencillamente porque no incluyen los trabajadores del campo, sino solamente los de la ciudad. Y las grandes informalidades están en el campo, que son los que no disfrutan de lo que disfrutamos nosotros los que estamos en la ciudad. ¿Por qué yo comienzo por ahí? Comienzo por ahí porque a mí, amigos míos, colegas y otras personas, cuando uno anuncia que la economía está creciendo, me dice yo, está creciendo, ese era en el piso 12. ¿Dónde están los míos que no los tengo en los bolsillos? Son como chistes negros, porque la verdad, vayamos al tema, porque lo que nosotros hacemos es compilar todas las informaciones y ese es el resultado. Ya lo otro son políticas de gasto y políticas sociales. Ahora bien, en un estudio que se hizo aquí en el Banco Central, el Departamento de Cuentas Nacionales y el Departamento de la Asesoría Económica, Olga y Moncholo, establecieron fehacientemente que el tema estaba en los salarios. Y usted corrige los salarios, pero los corrige por la inflación. Es decir, usted le mantiene el mismo poder adquisitivo, usted no le aumenta. Usted lo que hace es que le dice, la inflación fue 3, súbele 3 o 3,5, ya, pero no le está subiendo su poder adquisitivo, sigue igual. Pero la productividad marginal del capital se incrementa entre, ¿cuánto fue que, como Cholo? 82%. Del 91 para acá, 82%. Y en ese mismo periodo bajó el salario, la capacidad de la gente que trabaja. Entonces, ¿qué provoca eso? La informalidad. Eso es el multiempleo. Porque tú te encuentras, yo he visto cajeros de bancos que ganan menos que el tipo que vende naranja, china, lechosa y coco en la esquina de mi casa. Tan sencillo como eso. Y aquellos son formales y estos son informales. Yo no defiendo la informalidad. Yo creo que es necesaria ir a la formalidad. Pero la gente tiene derecho a comer. La gente tiene derecho a tener a sus hijos en la escuela. Por eso se está haciendo este plan del 4% de la educación. Y se están construyendo ya 10,000 aulas, construyó el presidente, y va a hacer una tanda extendida y le va a dar la comida. Tienen derecho a tener sus hijos que estudien y que se alimenten.
Y la gente tiene derecho a tener una vivienda. Y la gente tiene derecho a tener acceso a salud. Pero ganando un salario prácticamente estancado y corregido por inflación, no va a poder. Y entonces lo que vamos a vivir creciendo, pero alguien está acumulando cada vez más una posición más sólida. O sea, entonces, sí, yo lo planteé, yo lo dije, que el problema era que había que mejorar para bajar más la pobreza. Para bajar más la pobreza, había que mejorar los salarios. Ahora, fíjense esto. Desde que el presidente está haciendo su trabajo, que va todos los fines de semana, yo no sé cómo, todos los fines de semana, y se aparece en un campo, gente que no sabían ni conocían que había presidente en este país, ha mejorado, por un lado, el empleo y parte de la pobreza. Y él lo demostró con cifras. Y hay gente que, por ejemplo, a mí me sorprendió lo de la Toyota, que aquí se esté portando Toyota, y aquí ni probábamos la Toyota. Y la chinola, ¿cómo que se llama? La que parece... Oye, eso se está produciendo, pero en cantidades industriales. Y muchos productos agrícolas. Pero es desde que hubo un cambio de actitud en la que el presidente decidió echarse sobre el hombro los problemas de la gente del campo, a sitios que él llega, que ni saben que él es Danilo, el presidente de los dominicanos. Y él los reúne a todos en una enramada y conversa con ellos y los escucha y le asigna qué es lo que ustedes quieren. Ah, no, que necesitamos un molino para moler arroz porque el arroz se nos está dañando. ¿Y cuánto vale eso? Tanto. Y usted se queda el molino al 5%. Al 5% de interés, él se le consigue el financiamiento con el Banco Agrícola y lo que es 0.45 mensual. Una cosa terrible. Oye, eso es una labor social extraordinaria. Y eso contribuye a disminuir, oye, el desempleo e incorpora a la vida, a gente que estaban muy cerca del cementerio. Y ahora con este plan de educación, yo pienso que eso va a ser un respiro, porque hay una mística de parte de la juventud por estudiar, por capacitarse. Todo eso son factores positivos. Y yo creo que vamos por el camino correcto. Ojalá sigamos por ese mismo camino.